Entonces dice así, el Evangelio según San Marcos, en la versión 1960. Voy a partir del verso 32, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra Jesús y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Simón, ¿duermes? Eran momentos cruciales. Satanás había hecho acto de presencia. Satanás, el príncipe Satanás, no está en todos lados. Había hecho acto de presencia. Y la atmósfera se empezaba a tornar malísima. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como dice, iba a la cruz del Calvario. Iba a ser aprendido, desnudado, golpeado. En su cuerpo iba a ser brutalmente lastimado. Iba a caminar desnudo, literalmente desnudo, por las principales calles de la ciudad. Su rostro lo iban a escupir, iba a ser despojado de sus vestidos, iban a ser rifados entre los soldados. Después de cachetearlo, la gente diría: profetiza. Al cubrir, le taparon sus ojos, lo abofetearon, y ellos, los soldados, preguntaban: profetiza, ¿quién te ha golpeado? Así que los momentos eran sumamente tensos y terribles, y el infierno se ceñía sobre esa tierra. Yo creo que los demonios se habían dado cita para mirar el espectáculo, y también las personas. Así que Jesús estaba próximo a esos momentos, y que dentro de su humanidad era brutal. Está con sus discípulos en Getsemaní, el lugar de la oración, y se va de ellos y camina un poco más adelante para orar de forma privada, y se lleva consigo a sus tres más cercanos, Jacobo, Pedro y Juan, y les dice, vamos a ver, Marcos 14:34, y les dijo a ellos, Jacobo, Pedro y Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Las versiones actualizadas dicen: estén vigilantes, quédense aquí. Estaban muy cerca de Jesús. Yo creo que nunca habían visto a su maestro así, pues él reprendía las tempestades, sometía a la bravura de los mares, resucitaba a los muertos y exhortaba a los fariseos hipócritas. Consolaba a las personas y manifestaba gloria y poder en sí mismo. Cuando lo vieron así, estaban muy cerca de él, eran sus amigos más cercanos. Mi alma está muy triste, dijo el Señor, hasta la muerte. Quédense aquí cerca de mí y velen. Verso 37. Pero cuando vino, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Era un momento crucial. Hay momentos, hay kairos de Dios tan importantes, iglesia. Momentos tan cruciales en el mundo espiritual que afectan la vida humana y las sociedades y la historia de la humanidad, porque este evento sería un parteaguas entre el antes de Cristo y después de Cristo, que las sociedades, incluso aquellas que niegan que Jesús es el Cristo,
lo reconocen. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, AC, DC. La historia después de Cristo comienza en el año 1, ante el mundo entero. Eran momentos cruciales, la historia de la humanidad misma estaba involucrada en aquel evento. Las familias estaban involucradas en aquel evento, las generaciones futuras hasta el día de Jesucristo. Así que era un momento tan crucial y tan importante para Jesús, su maestro y su amigo, como para ellos mismos, para los judíos, para la historia judía a lo largo de las épocas y para las sociedades futuras. Así que ante un evento como ese, no les era lícito cabecearse. Y Jesús le dice, a Pedro ya se le había cambiado el nombre. Así que Jesús le dijo, cuando Pedro tuvo la revelación, Jesús le dijo, tú ya no serás llamado Pedro, tú ya no serás llamado Simón, una caña vacilante que mueve el viento, vas de aquí para allá. Tú serás llamado Pedro, una roca firme. Pero cuando está dormido, Jesús le dice, Simón, no le dijo Pedro, Simón, ¿duermes? Y hoy vamos a hablar de un despertar, de la necesidad de un despertar en todos los sentidos de la vida cristiana, amados míos. Y cómo Dios está involucrado en los despertares que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia y a lo largo de la historia de la humanidad. Dios ha despertado hombres y mujeres para momentos cruciales. Y ruego que el Señor nos muestre hoy una visión de reino. Lastimosamente he observado a lo largo de muchos años de servicio a Dios y de una vida caminando con Cristo, que a veces el cristianismo no se tiene en el concepto que se debe. Y como que no te entendemos el reino de Dios en la tierra. Porque esto es un asunto del reino de Dios en la tierra. Jesús les dijo que les daba su reino, es un asunto de reino. Y aunque Cristo murió personalmente por cada uno de nosotros, este asunto de la salvación no se trata de nosotros de manera individual. Y necesitamos mirar más allá de que quiero estar sano, quiero una familia estable, porque Cristo padeció por esto, sí, claro. Quiero vivir una vida plena. Jesús dijo que venía a darnos vida en abundancia, exacto, pero no es el todo. Tenemos que mirar más allá. A cada uno de nosotros el Señor dirá, tierra deseable, ¿duermes? Blanca, ¿duermes? Isaac, ¿duermes? Ante eventos tan cruciales, ante acontecimientos que anuncian a viva voz que el rey viene, ante situaciones sociales, hablemos de nuestro país y de nuestro estado, eventos importantísimos, ante situaciones familiares que pueden hacer la diferencia entre el antes de Cristo y después de Cristo en la vida familiar y personal. Porque si hay un antes y un después de Cristo en la vida familiar, es que la salvación fue verdadera y que uno no se ocupó de su propia vida e intereses personales egoístamente, exclusivamente. Así que ante eventos como familiares en caos, como olas de muerte sobre la tierra, como delincuencia organizada y tanta cosa, el Señor no puede decir, no debe decir, tierra deseable, ¿duermes? Siervos del Dios Altísimo, ¿duermen? Evangelizadores están durmiendo. En la versión NBI, la NTV y otras dice, Simón, ¿estás dormido? Eran importante, más que importante, no sé qué palabra ponerle.
Primero tenían que estar con Jesús, su amigo más cercano y su maestro. Pidió que estuvieran a su lado y que se mantuvieran vigilantes esa noche. Era crucial el momento. Y Jesús les había anunciado 3 veces anteriormente que iba a morir. Así que les había pedido, quédense aquí, velen conmigo. Pero cuando Jesús sale de sus momentos de oración, donde su cabeza estaba goteando sangre por la presión que sentía y por la presión espiritual que se ceñía aquel día, los discípulos se hallaron durmiendo. Así que Dios no jamás debía decir, tierra deseable, ¿estás durmiendo? Intercesores duermen, evangelizadores duermen, líderes espirituales duermen. Así que vamos a ver la historia de un despertar. Creo que esta porción de las Escrituras ha sido muy predicada en los púlpitos y en este también, pero creo que es importante y muy ilustrativa para el día de hoy. Nos vamos a quedar en la versión 1960 e iremos al libro de Esdras en el capítulo 1, por favor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había sido dada por el profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino. Así que cuando habían existido años de desolación, estaba leyendo la historia tan interesante que no tengo tiempo de compartirles, pero la nación judía se había encargado, después de que había salido de todas las esclavitud y todo eso, y que Dios los había establecido en una tierra de abundancia y plenitud, con muestras prodigiosas de su poder innegable a favor de ellos. Entonces ellos habían empezado a adorar los ídolos que tenían cerca de allí y tenían malas prácticas. Entonces la Biblia dice que primero viene el rey de Egipto y toma prisioneros a los reyes de Judá, donde estaba la capital Jerusalén y donde estaba el templo, y se lleva al rey de Judá, se lo lleva el rey de Egipto, y luego Jerusalén y Judá, todo el reino, es invadido por Nabucodonosor, y entonces toman a los judíos y se los llevan a territorio en Babilonia, se los llevan a Babilonia. Pero Nabucodonosor destruye, fíjense amados, destruye el templo, símbolo de la presencia de Dios y de la adoración a Dios. Destruye el templo y lo saquea, se lleva las cosas preciosas de oro, de plata, hermosas, se las lleva, las saca del templo y se las lleva. Nabucodonosor el rey se lleva estas cosas preciadas y santísimas y las pone en su templo. Se lleva miles y miles de personas a Babilonia y otros se quedan en la ciudad. Lo que Nabucodonosor no lo consideró con suficiente valor, entonces lo destruye con el fuego, quema, derriba el glorioso templo edificado para el Señor, roba los objetos preciosos y santísimos, destruye las puertas del templo, acaba con todo y derriba las murallas de la ciudad, que eran un símbolo de protección. Eso sucedió, Dios anunció que debía suceder por 70 años, según la profecía de Jeremías. Pero Dios dijo que cuando este tiempo terminara, Dios los volvería a su tierra. Estamos leyendo el libro de Esdras, capítulo 1, y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Así que Babilonia piensa que puede salirse con la suya y destruir al pueblo judío y someterlos y todo lo demás, y que Dios los había olvidado. Pero Dios había dicho de un tiempo de restauración. Así que vienen los persas, el imperio medo-persa, y conquista Babilonia, somete a los reyes babilónicos y toma el control por Ciro. Cuando Ciro es puesto como rey de todos esos territorios, entonces comienza
la apertura para el cambio. La nación tiene un cambio radical. Me llama muchísimo la atención que Dios habló de Ciro 150 años antes de que esto ocurriera y de que Ciro naciera. Y les pido por favor que vayamos a Isaías 44, verso 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo Ciro y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, la ciudad que había derribado sus murallas y donde estaba establecido el templo. Jerusalén era la ciudad capital de Judá. Serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y su ruina reedificaré. Está anunciando el profeta Isaías, verso 28, que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo será fundado. 150 años antes de que Ciro naciera, Isaías anuncia que este hombre vendría a restaurar. Y cuando Dios, iglesia, cuando Dios pretende levantar de las ruinas nuestra vida, cuando Dios tiene un tiempo de que se terminó la ruina, se acabó la desolación, Dios siempre levantará hombres y mujeres para una obra de reconstrucción. Así que el primero en despertar, la Biblia dice que Dios, volvemos a Esdras. Así que cuando Ciro somete a Babilonia y la despoja del poderío y se sienta en el trono, en ese primer año, Isaías ya había anunciado quién sería este hombre. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Al despertar su espíritu, Ciro empieza a razonar. Él era un rey persa, él no era un rey judío. Verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cuál era la casa? El templo. Para eso había sido llamado. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Por 70 años los judíos habían estado exiliados, allá habían estado en Babilonia, y los que habían quedado en Jerusalén, en Judá, en el reino, en la ciudad estaba destruida, y el templo para adorar al Señor había sido destruido. Pero dice: los que están aquí en Babilonia, en Persia, vuelvan. Verso 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que incluso Ciro dijo que todos utensilios, valiosos en todos los sentidos, debían ser sacados del templo de los babilonios y vueltos al templo de Jerusalén cuando se rescatara. Cuando Dios trata las situaciones de desolación, de destrucción, de muerte, de despojo, y Dios interviene, siempre despertará el espíritu humano de aquellos que pueden intervenir a favor. Cuando yo estaba leyendo todo el libro de Esdras, todo el libro de Nehemías, Ageo y todos estos contemporáneos, Daniel, estaba mirando, amados, que a Dios nada sale de su control. Pero cuando Ciro, que ahora era la autoridad suprema de todos esos territorios, le dice a los judíos que quieran regresar y edificar el templo, reconstruirlo, a los que quieran volverlos, se los entrega a Zorobabel, porque por mano de Zorobabel todos regresan. Entonces le entregan los utensilios a Zorobabel y todo lo que él va a necesitar para la reconstrucción del templo. Y
Ciro dice, se acabó la opresión, se acabó el exilio, se acabó la esclavitud, se acabó todo este mal que Nabucodonosor y en su reino los había sometido. Los que quieran regresar vuelvan. Pero no volvieron todos. Aunque había un despertar. Creo que a veces, cuando las cosas han estado en nuestra vida por un buen de tiempo, y cuando estamos tan rodeados de tanta cosa en nuestra vida, de tanta influencia, de tantas voces, de tanta cosa, de tantos afanes, como que la visión del reino y del reino de Dios en la tierra pierde fuerza y se va de nosotros. Porque los que ahora eran libres y podían regresar, no lo hicieron. Con Zorobabel vienen casi 50,000 personas de regreso a Jerusalén, la ciudad capital, para comenzar la reconstrucción. Pero cuando comienza un despertar, Dios despierta a un rey persa, pero ese espíritu que estaba en este hombre que no era judío, tenía tal fuerza que la Biblia dice que involucra más personas. Y Dios siempre se vale de personas para socorrer y para traer cambios. ¿Duermes, iglesia? Porque en momentos cruciales de la historia, nosotros no debemos estar cabeceando espiritualmente hablando. Debemos estar involucrados en los intereses del cielo. A veces nosotros pensamos y venimos a las oraciones por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo. No está mal, pero no es lo único que existe. He visto que es como si Jesús y su salvación, es como buscar en Jesús y su salvación que yo esté bien, que me sienta bien, que esté tranquila, que no esté con tantos problemas. Eso no es el reino de Dios, amados. Jesús trajo un reino, y un reino es un gobierno, y un gobierno debe ejercerse. A la iglesia se le dio un gobierno para gobernar. Y el Señor dice: alarga tus cuerdas, refuerza las estacas, porque te extenderás. Se trata de extendernos. Y claro que si alguien no se hubiera preocupado, aparte de por sí mismo, por ti, tú no estarías en esa banca, ¿verdad, amado? ¿O sí? No. Si alguien no hubiera estado orando, cuando va a comenzar este avivamiento hermoso, Dios pone los hombres que serán clave. Y veía muchos nombres cuando regresa el primer remanente de hombres y mujeres y familias. Casi 50,000 personas regresan a Jerusalén, comienzan con manos a la obra. Estaba leyendo cómo Dios despierta a Daniel, y Daniel empieza a orar. Fíjense nada más. Daniel empieza a orar porque Daniel estuvo en 4 administraciones babilónicas durante el tiempo de su ministerio profético. Él trabajaba para los babilónicos, pero después trabajó para los reyes persas. Entonces Daniel empieza, capítulo 9 de Daniel empieza a orar. Dice que entonces, Daniel 9, versículo 1, Daniel empieza a orar cuando Darío era rey en Persia, que ya había conquistado a Babilonia, y empieza a pedirle al Señor, porque él tiene la revelación de que los 70 años de la cautividad y el sometimiento debían terminar. Así que Daniel empieza a orar, y cuando Ciro asciende al trono, Daniel sigue orando. Y quiero decirles, amados, que la Biblia dice que él, desde el primer día de su oración intercesora, Dios oyó, pero se le opuso el príncipe. ¿Quién sabe de dónde era el príncipe? Porque se me opuso el príncipe de Persia. Se trataba de liberar al pueblo del Señor, pero no era tan fácil, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre.
es contra principados, potestades y autoridades. Así que los intereses de Dios, iglesia, deben ser los tuyos y los míos. Y Dios no nada más está interesado en ti y en ti. Dios, la Biblia dice, Jesús hablando dice, porque yo he nacido y he venido a buscar lo que se había perdido. Y la iglesia necesita tener esa visión, no un asunto meramente personal. Así que Dios levanta un intercesor profético, Daniel. Dios levanta un rey que podía favorecer. Y Dios levanta un Zorobabel acompañado de un Yeshua para iniciar una obra gloriosa de reconstrucción. Te voy a decir que no debemos ser cristianos ermitaños, llaneros solitarios, porque somos una gran familia y Dios forma equipos y hace alianzas. Así que aunque Daniel estaba lejos de Jerusalén, estaba orando cuando estaba administrando el imperio persa Darío y cuando asciende al trono Ciro. Está intercediendo y el Señor le concede favor, porque cuando está la lucha del príncipe de Persia que se opone y los cielos están cerrados, la Biblia dice que Dios manda al ángel de Jehová y empieza a pelear contra el príncipe de Persia y lo destruye, y entonces abiertos los cielos puede descender Gabriel el mensajero. Es sorprendente y tierno y hermoso que Dios esté tan involucrado en las sociedades. Aunque Israel había sufrido este exilio y esta esclavitud y este sometimiento y había salido de su ciudad de origen a otra nación extranjera por su desobediencia y pecado, aún así Dios está listo a restaurar y despierta. Trata de despertar a la realidad, de despertar al deseo de Dios, iglesia. Y que si nos levantamos de madrugada, no sea nada más para orar por nosotros y nuestras necesidades, sino que el Señor abra nuestros ojos y nos haga ver los brotes de avivamiento que están surgiendo en las naciones de la tierra, preciosos y gloriosos, amado, y que nuestra nación necesita experimentar. Pero en tanto no estemos listos, en tanto no le permitamos al Señor, era crucial. Pero Simón con Jacobo y Juan estaban durmiendo. La Biblia dice que Dios despertó reyes de Persia, porque fueron varios reyes involucrados en este glorioso avivamiento y restauración. Así que comienza la edificación del templo por mano de Zorobabel, y se comienzan a poner los cimientos del templo. Se quitan un montón de escombros y se empiezan a poner los cimientos. Antes de los cimientos, los primeros que llegaron con Zorobabel reconstruyen el altar arruinado. Todo esto es muy simbólico. Llegan a Jerusalén, el templo está destruido, y antes de poner los cimientos restauran el altar para los sacrificios que estaba arruinado, y empiezan a ofrecer sacrificios. Luego de ofrecer los sacrificios y de hacer fiestas sagradas, comienza el trabajo de miles de judíos para la reconstrucción de lo que había sido un templo tan imponente y glorioso. Así que se empiezan a poner los cimientos. Y cuando los enemigos del Señor y del pueblo del Señor ven que el fundamento se está poniendo, comienza una campaña en contra, como todos los avivamientos, como todas las obras de gloria, como todos los llamados poderosos a un ministerio, tendrán poderosa oposición por medio del diablo. Esdras capítulo 1 y verso 5, por favor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín después de que despertó Ciro
a la voluntad de Dios. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, el equipo que Dios necesitaba para esta obra de reconstrucción y restauración. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Dios va a despertar, Dios está despertando. Brotes de avivamiento están surgiendo en las naciones imponentes. Pero estaba mirando, yo he estado leyendo algunas historias, algunas biografías en la historia de la Iglesia de Cristo. Y entonces busqué en la información, busqué avivadores en México, nuestro país, porque hubo avivadores en Canadá, en Uganda, en Colombia, en Inglaterra, Norteamérica. Y yo quería ver la historia de aquellos que trajeron avivamiento a nuestra nación mexicana. Y les tengo noticias, hermanos. No hay. No hay. No hay registro de avivamiento en territorio mexicano, como la historia que yo he estado leyendo. Y entonces, en esa parte encontré, en el 2019, encontré la visita de los pastores Rodríguez y algunos mexicanos que fueron al Congreso de la Iglesia Avivamiento de Colombia y que tenían sus banderas envueltas, o sea, en su cuerpo estaban sus banderas mexicanas, y el Señor dio palabra por medio de Patti Rodríguez, que es la esposa del pastor Ricardo, dio palabra para avivamiento en México y dio un soplo. Después busqué avivamientos y encontré que el último está en 2018 en Colombia, cuando los pastores Rodríguez salen al campo Simón Bolívar, que es uno de los héroes nacionales, y miles de personas reciben el año nuevo allí, como lo que sucedió en Uganda, Kenia y otras naciones de la tierra, pero que no ha pasado en México, amados. Y ante la apremiante necesidad de una nación corrupta, sangrienta, homicida, sexualizada, Dios formará equipos y personas para levantar lo que es su obra. México no puede quedar lejos de esto, porque no me acuerdo en qué año hicimos el 15 de septiembre aquí, y estaba mirando ese día la bandera mexicana, que es una de las banderas con uno de los símbolos más significativos entre todas las banderas que hay en el planeta, de las naciones de la tierra. Un águila devorando a una serpiente sobre un nopal, sobre una rama de nopal que tiene 5 hojas de nopal. Sobre esa está una garra del águila y la otra tomando una serpiente y devorando. Esto es muy significativo. ¿Por qué? El águila es una de las representaciones del Dios Altísimo, porque la serpiente representa a la serpiente antigua, Satanás. El águila devorando a esa serpiente, y porque los 5 nopales representan los 5 dones de ministerio sobre los cuales Dios, Jesucristo, se respaldará para finalmente traer libertad a nuestra nación. Pero eso que ondeamos, ¿saben, amados? Nuestro himno nacional es bélico. Las naciones dicen que nuestro himno es bélico, ¿no? Y que fue inspirado en otros hombres, pero en hombres
terrenales que no eran cristianos, o no sé si lo eran, pero lo que dice nuestro himno nacional también es muy profético. Mexicanos cristianos al grito de guerra. ¿Qué más? ¿Qué está diciendo? Que si un enemigo osare, nuestro enemigo el diablo, que ha pisoteado, sabe que la sangre de los decapitados, de los secuestrados, de los asesinados, de los abiertos en canal, de los niños, ha sido bebida por el territorio mexicano y han sido sepultados en suelo mexicano, y que nuestra nación es una de las más violentas y corruptas del mundo, y nuestras fronteras son el segundo lugar en tráfico humano en el mundo, y somos el segundo lugar en el mundo de violencia sexual y maltrato infantil en el mundo. Y cuando yo estaba al cargo de una escuela y se ondeaba la bandera, para mí representa muchísimo, y nuestro himno nacional representa muchísimo. Lo que está en nuestro lábaro patrio no se ha cumplido, y lo que dice nuestro himno nacional tampoco, porque ni siquiera realmente como iglesia de Cristo somos un soldado en cada hijo de Dios, porque se trata de pelear como lo hizo Daniel en oración cuando estaba reinando Darío y cuando estaba reinando Ciro. Él intercedió porque los 70 años se estaban cumpliendo, estaban llegando a su término, estaba buscando el cumplimiento, y entonces el cielo lo escuchó, y aunque había cielos cerrados y el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia se oponían, finalmente la intercesión dio resultado. Asciende al trono Darío, asciende al trono Ciro, y favorecen el regreso del pueblo del Señor. Incluso dice que todo el dinero para la reconstrucción del templo y el viaje larguísimo a Jerusalén iba a ser costeado por los tesoros del rey. Él manda cartas, eso es impresionante. Cuando Dios mueve las circunstancias y levanta a las personas para hacer algo más que por sí mismo. Cuando nuestros intereses están más allá de nuestro circulito personal. Y es cierto, yo tengo problemas y necesidades, y ustedes también, pero cuando venimos a Cristo no es todo lo que tiene que ocupar nuestra atención y nuestra fuerza y nuestra oración. Porque si seguimos tan ocupados en nosotros mismos, no alargaremos las cuerdas ni reforzaremos las estacas. Tus compañeros de la escuela tienen que ser una constante preocupación en ti. Las mujeres solas, los enlutados, las madres que no saben si a su hijo lo mataron o a su hija la mataron, o la están forzando o están profanando su cuerpo una y otra vez, o si a su bebé lo abrieron en canal para sacar sus órganos, que no saben, simplemente desaparecieron. Y que esto ocurre a la vista de todos, y parece como que no nos interesa tanto, porque no se trata de nuestro asunto, pero se trata de nuestra nación. Se trata de que nuestros hijos crecerán aquí en México, y se trata de que ondeamos una bandera y cantamos un himno que proféticamente no ha tenido cumplimiento. ¿Está conmigo? Así que aquí dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. No se trata de descuidar a la familia. Se levantaron los jefes de las casas paternas. ¿Quiénes son los jefes de las casas paternas? Los padres de familia. Se levantan los padres de familia que están interesados en que sus hijos entreguen su vida a Cristo, en que se reconstruya el altar en ruinas
que ha estado profanado, un altar de adoración, en que se reconstruya la ciudad, que sea un resguardo. Padres de familia se levantaron, y los levitas y los sacerdotes despertaron al llamado del cielo. Muchísimos, miles no regresaron, porque hubo 3 viajes. Este es el primero por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. Y entonces no regresaron, algunos se quedaron en territorio extranjero y no tenían interés ninguno en reconstruir el templo, en regresar los utensilios santísimos, ni en levantar murallas para que estuviera protegida la ciudad. Pero aquellos que despertaron hicieron una obra titánica. Me sorprende cómo los reyes extranjeros pudieron dar un apoyo tan grande. Y Dios envía a quienes tiene que enviar. Cuando se construye el altar viene la oposición. Y miren nada más, Dios siempre está al pendiente. Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, oyeron los enemigos del plan de Dios. Verso 4. Empezaron con la oposición, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Verso 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro reinó 29 años, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, todos esos años estuvieron molestando, intimidando, mandando cartas, oponiéndose, amenazando. Verso 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén y las mandaron al rey. También en los días de Artajerjes, después de Ciro, escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos al rey Artajerjes de Persia, que ahora estaba en el trono, y la escritura en el lenguaje de la carta era en arameo. Así que ellos mandaron cartas para oponerse durante años, y la Biblia dice que cesó la obra de la reconstrucción. Voy a leer verso 24, que no quiero leerles todo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Si Dios quiere levantar tu vida, va a poner personas que te ayuden, dándote consejos, animándote, y formará un equipo. Dios quiere sanar nuestro estado veracruzano con todos sus pecados, y nuestra ciudad con todos sus males, y tu familia y la mía. Y siempre habrá oposición, amenazas del enemigo, distracciones, afanes, pasividad. Y no sería bueno que el Señor al mirarnos dijera: Blanca, ¿por qué duermes? No te duermas. Checa la vida de tus hijos. Sigue intercediendo hasta que veas la victoria. Es grande el Señor nuestro Dios, amados, y parece que esta obra es titánica, como que pues está cañón, pero Dios, si Dios por nosotros, amados, si Dios por nosotros. Y entonces Dios levanta intercesores, Dios levanta edificadores, Dios levanta para que la vida nacional cambiara drásticamente, como están cambiando otras naciones de la tierra. Y cuando se suspende, capítulo 5 de Esdras, entonces Dios manda sus mensajeros. 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Verso 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando se suspende por la intimidación, porque Artajerjes ordena que se suspenda la obra, entonces Dios manda a sus mensajeros, los profetas. Oye la voz del Señor cuando te hable. Oye a los consejeros del Señor cuando estés bajando la guardia. Amados míos, por favor, oigamos al Señor cuando estemos bajando la guardia como iglesia, como padres de familia, como líderes espirituales, como hijos. Yo estaba leyendo al profeta Ageo en el capítulo 2 y le está diciendo, Dios le dice, dile a Zorobabel, qué barbaridad da su nombre, igual que dijo Ciro, dile a Zorobabel que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Dile que vaya hacia adelante y que lo va a lograr. Así que va y le dice a Zorobabel, y Zorobabel y Yeshua vuelven a reconstruir en medio de amenazas. Después vuelven las amenazas, pero ya ha ascendido al trono Darío y da apertura. El templo se termina de construir y llega Esdras para enseñar. La Biblia dice que era un varón elocuente y versado en las escrituras, y se reconstruye la adoración. Y después Esdras entra en el segundo viaje, lleva unos miles de judíos, y después Nehemías se une al equipo, y Nehemías estaba como copero del rey Artajerjes, y no tenía que estar sufriendo como los judíos, ni tenía que estar, él estaba en un lugar bueno, pero empieza a interesarse por Jerusalén, porque aunque se había edificado el templo, estaban descarriados y las murallas del templo no habían sido levantadas. Así que Nehemías va y comienza una obra de reconstrucción para proteger la ciudad en el último viaje. El templo, la adoración, y quiero que leamos cuando Dios manda a Esdras a restaurar. Vamos a leer el capítulo 7. Habían pasado unos años desde que había llegado Zorobabel a la reconstrucción, 29 años. Esdras 7:1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Semanías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, llega. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey Artajerjes todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como él tenía este corazón, mira lo que manda el rey. Ay, Dios mío. Anímense conmigo, amados, yo estaba impresionada. Esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, esta carta la debía llevar en su viaje. Sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, por mí, el rey, es dada orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo, Esdras, para reconstruir, vaya. Verso 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea, a Jerusalén, conforme a la ley del Dios que está en tu mano. 15, y a llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. 17, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás en el altar de la casa de nuestro Dios, para la cual está en Jerusalén.
y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey Artajerjes. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden, y todos los tesoreros, los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Así que comienza. Cuando Dios está involucrado, todo fluye más rápidamente, amados. Y Dios está interesado, pero necesita gente interesada en los intereses de Dios. Gente que se preocupa por algo más que por sí mismo. Gente que ora por alguien más que por los suyos. Gente que busca que el reino de Dios se extienda en la tierra a través de predicaciones y de evangelismo. Y que el altar arruinado de la adoración verdadera en nuestra nación pueda ser reconstruido. Y el templo, que significa adoración legítima, pueda ser edificado. Y los muros que representan protección para la nación puedan ser construidos por la iglesia de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Si nosotros tenemos intereses en estas cosas que son los intereses del reino, Dios pondrá todos los recursos necesarios. A veces las personas necesitan ser bendecidas, amados míos, miren. Quieren un mejor trabajo, un mejor horario y un mejor salario, pero el Señor no recibe, y el reino de Dios no recibe ningún beneficio con enriquecer a alguien que ocupa sus bienes exclusivamente para sí mismo. ¿Para qué orar tanto porque una persona tenga un trabajo y le vaya bien y gane bien, si él no se interesa en los intereses de Dios? ¿Qué gana Dios con bendecirnos económicamente si su reino no gana nada y la gente no es favorecida? ¿No te has preguntado? Si somos mezquinos en todos los sentidos de nuestra vida, ¿por qué Dios habrá de bendecir y enriquecer a quien no sabe interesarse en los intereses del cielo, amados? Necesitamos que se levanten, y en esta casa hay los intercesores para pedir a favor de la nación y un despertar legítimo de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, que se involucren en levantar un altar de adoración y un templo que representa adoración legítima, y que se levanten para poner muros de protección alrededor de nuestra nación mexicana y pueda lograrse lo que Dios quiere que se logre, porque la Biblia dice que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Abajo del cielo todo tiene su hora. Los kairos de Dios están cayendo en las naciones de la tierra, y nuestra nación no se va a quedar fuera. Incluso si a cualquiera de nosotros eso fuera indiferente, si nuestros hijos pequeños crecen en una nación como esta, de violenta e inmoral, será muy peligroso. Y contemplaremos la obra gloriosa de otras naciones y nos emocionaremos y sorprenderemos, pero no la contemplaremos en nuestro propio territorio nacional y no la veremos en nuestra propia casa, y no creo que eso nos convenga. Les exhorto en el nombre del Señor a ser parte de un brote de avivamiento en territorio nacional. Y uno de esos brotes puede comenzar en esta ciudad, en tu casa, en las ciudades aquí representadas por los miembros de ustedes. Les exhorto a interesarnos en los intereses del cielo, a no
mirar con tal pasividad los acontecimientos finales y quedarnos como unos espectadores. Cuando busqué información de avivadores hermosos como la historia cuenta de otras naciones, para México no ha habido. No encontré, no sé si encuentre después, pero no encontré. Y lo único que encontré fue a avivadores colombianos viniendo a territorio mexicano a dar una profecía y volver a su tierra. Y los avivadores de otras naciones en el 1909 en adelante se dio una profecía gloriosa que ocurriría un siglo después en México y que no estoy viendo, porque debía haberse cumplido entonces en el 2009, ¿verdad? Pero ¿qué puede ser? Les invito a que no seamos cristianos pasivos y que Dios se va a valer de recursos para enriquecer nuestras vidas. Pero la Biblia dice que Dios ama a quien da con alegría y de manera desprendida, sin preocupación, porque Dios es tan suficientemente fiel que nadie que invierta tiempo, fuerzas, amor o dinero para su causa y reino quedará en desamparo. Y si no hemos logrado más, creo que es porque no hemos dado más de lo que debemos. Y ese canto de algo está pasando, que Dios tiene interés en nuestra nación, en las circunstancias de nuestra nación, y quiere un despertar en la iglesia. Cuando Dios despertó, en el libro de Esdras despertó reyes, sacerdotes, levitas, jefes de familia y más de casi 50,000 personas en el primer despertar. Y después de ese despertar vino otro con Esdras y después vino el último con Nehemías. Pero estaba orando y diciéndole al Señor que ya no tenemos tanto tiempo como antes, que ya no hay tanto tiempo como el día que yo me convertí hace más de 30 años, que ya no tenemos tanto tiempo, y que sí quiero despertar, y que sí quiero dejar tras de mí una historia, y que sí quiero ver ondear el ávaro patrio y mirar que en nuestra nación se está cumpliendo, que el águila sí devora esa serpiente y que está posada sobre los 5 dones de ministerio de la iglesia mexicana. Que lo estamos haciendo, que cuando entonamos nuestro glorioso himno nacional como hijos de Dios sabemos lo que estamos diciendo, que en cada hijo de este territorio Dios tiene un soldado. Que así sea, amados. Alguien que defiende su familia, alguien que ora por las fronteras mexicanas, alguien que ora por los secuestrados, alguien que ora por los violentados, alguien como Nehemías en el último viaje, llega Esdras y pide perdón por sus pecados y los pecados del pueblo, y Dios levanta un avivamiento hermoso porque se celebra la Pascua como muchos tiempo antes no había sucedido. Y cuando regresa Nehemías vuelve a pedir perdón y Daniel está pidiendo perdón, y ante eso surge un avivamiento nacional precioso, como surgió en Ambolonga, Colombia, como está sucediendo en Uganda, África, como está sucediendo en Kenia. Veía documentales que en Kenia se están convirtiendo 1.500.000 africanos, y en Uganda 2 millones aceptaron a Cristo, y se ve una masa de gente, porque hay personas pidiendo perdón. Y la primera dama de Uganda
en su toma de poder hace una oración renunciando a toda la brujería, a toda la idolatría, a todas las abominaciones que en su país se han llevado a cabo por siglos, y la nación, ella es una mujer cristiana, y la nación se levanta con ella a proclamar libertad de la cautividad. Y está surgiendo uno de los más hermosos, poderosos, gloriosos y gigantesco avivamiento en territorio africano. Y sería maravilloso ver que las masas de mexicanos están llorando de arrepentimiento y renunciando a sus abominables prácticas de idolatría, a sus asesinatos, sus crímenes, a su corrupción espantosa, y que puede surgir en la autoridad, como la primera dama de Uganda, en nuestro país, una primera dama que ame al Señor, un gobernante cristiano de nuestro estado, un presidente municipal que se convierta. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Amados míos, anuncien el reino de Dios. Anúncienlo a todos los lugares donde vayan. Que su vida sea una predicación. Que su predicación sea esforzada y fervorosa. Niñas, no se distraigan en cosas tan inútiles y superficiales cuando los tiempos son tan peligrosos. No se emocionen en cosas tan vanas. Padres de familia, involúcrense en los intereses de Dios, porque tu Dios está interesado en tus hijos. Y si los intereses de Dios se convierten en tus intereses, tus hijos estarán bajo el resguardo del Dios del cielo. Amén. Amada iglesia, despierta. Que el Señor nos diga: Mario, ¿duermes? María, ¿duermes? Tierra deseable, ¿duermes? No. Duermen en sus afanes, duermen en sus caprichos, duermen en sus egoísmos. No, amados, están durmiendo en sus laureles. No, duermen en su pecado, en su conformismo, en la pasividad, amado mío. Una vez alguien dijo: no, es que ese hermano, no, pues está bien, él nunca ha hecho nada malo ni nada bueno. Es que yo estoy bien, yo no hago nada malo, tampoco nada bueno, hijo. Si no es a tu favor, nada bueno. Amén. Entonces uno dice, me encantan las palabras de sabiduría de personas, no nada más de la Biblia, y dice que el silencio se convierte en un crimen cuando uno se reserva ante una injusticia. No podemos llegar ante el cielo y decirle al Señor: me voy a ir al cielo porque es que yo nunca hice nada malo. Y el cielo no nos puede contestar: ni nada bueno, hijo. Padres de familia, busquen los intereses del cielo. Iglesia, busquen los intereses del cielo. Grupo de alabanza, golpeen el cielo hasta tener cielos abiertos, amados. Vamos a golpear con oraciones, con ayunos, con clamor, con súplicas, con lágrimas, con gritos al Dios del cielo, hasta tener cielos abiertos. Y que el príncipe de México sea quitado de en medio y pueda venir Gabriel a darnos los mensajes del Dios del cielo. Que cada vez que en la escuela, cuando los niños hacen su acto a la bandera y quién sabe qué, y llevan la bandera por acá y van muy derechitos y quién sabe qué, mire esa bandera que te desafía. Y cada vez que yo siempre les decía a los niños, estaban así cantando el himno nacional: no, cántenlo erguidos, lleven la bandera, pónganse firmes. Nada de irrespeto. ¿Qué es eso de estar hablando cuando está el himno nacional y están sonando los tambores? No, Señor, representa nuestra nación, el territorio donde nacimos, y debemos decir: el cielo tiene un soldado en cada mexicano cristiano. Que Dios sepa que cuenta contigo y conmigo, y que no vamos a desistir ni a bajar la guardia, y que caminaremos entre aguas duras y vientos contrarios
hasta que realmente los cielos se abran y nuestros ojos puedan ver masas de mexicanos venir a los pies de Cristo con lágrimas en los ojos, suplicantes, pidiendo perdón y ayuda y bendiciendo las generaciones futuras, porque si Cristo no viene en este tiempo y nosotros no nos ponemos las pilas, será tan inseguro y tan horrible nuestro país, más de lo que es impensable. Pero como Dios está interesado, así como se interesó en Jerusalén, así como hizo que un rey los favoreciera, 4 reyes, Darío, Ciro, Artajerjes y Asuero, que favorecieran, Dios levantó a los profetas para que fueran a animar a Zorobabel, para que fueran a animar a Esdras. Va Zorobabel con el primer viaje, Dios manda a Esdras tiempo después y Esdras recibe ayuda porque llega Nehemías a apoyarlo. Ahí están Ageo y Zacarías ayudando en la obra a Zorobabel. Ahí está Daniel intercediendo que la obra se cumpla y su intercesión logrando que el cielo mande uno de los más principales príncipes, Miguel Arcángel. El cielo puede ayudar a nuestra nación, amados, si tan solo miramos más allá de nuestras narices e intereses personales. Si cantamos con el fin de que el cielo nos atienda, si venimos a la oración y oramos con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, el libro de los Hechos se sigue escribiendo para memoria eterna. Y así como se narran los nombres de Ananías y Zafira y otros, Juan Marcos, Bernabé y otros, también se escribirá tu nombre y el mío en la historia de la iglesia de la era moderna. Así como se escriben los nombres de aquellos hombres y mujeres de otras naciones que se están levantando maravillosamente, y los pequeños brotes en las sierras, en las altas montañas, en los valles y en los desiertos, y en las grandes metrópolis y en las ciudades y en las provincias, Dios levantará sus héroes, porque para un Goliat habrá un David, porque para una Jezabel habrá un Elías. Siempre ante cualquier era desafiante, Dios levantará sus fieles y que tú y yo nos hallemos entre ellos. Así que vamos a cantar como cantan los redimidos del Cordero y vamos a involucrarnos en los intereses de Dios. Deja de complacer a las personas. Complace al Señor, porque la Biblia dice: deleítate en el Señor, que Él concederá los deseos de tu corazón.